Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos aquí. Es un gusto recibirles en la iglesia Edificados en Cristo. Somos la familia de Dios, comprados por la sangre del Cordero de Dios. Toda la iglesia de Jesucristo le pertenece a Él. Fuimos comprados por un precio muy alto, no con oro o plata corruptible, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos en su presencia. Y en esta tarde vamos a poner a este tiempo en las manos de nuestro Dios para, como hoy es miércoles de doctrina, y como dice aquí su palabra, ¿cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? Aquí la vamos a ver. Estamos escudriñando la palabra de Dios. Y allí, como dice en Efesios, si vamos ahí a Efesios, en Efesios, que todos vayamos creciendo para estar aquí, como dice, alcanzar. La unidad de la fe. Y no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, sino que todos sigamos creciendo como un cuerpo en Cristo, sigamos avanzando hacia la madurez en Cristo, guiados por su Santo Espíritu para la gloria de Dios nuestro Padre. Deseamos con todo nuestro corazón seguir conociendo cada día más a Dios. Y por esto es muy importante conocer la sana doctrina. Por eso los miércoles estamos dedicando para el estudio de la doctrina de la palabra de Dios. Y pues ha habido muchas falsas doctrinas, y para que estemos protegidos, como hemos estado viendo en los estudios, y no ser arrastrados por estas doctrinas falsas. Hoy, bueno, pues vamos a comenzar por poner primeramente todo esto en manos de nuestro Dios y ser guiados por su Espíritu Santo. Padre bueno, Padre misericordioso, muchas gracias porque tu presencia está aquí en medio de nosotros. Tú eres omnipresente y estás en todo lugar al mismo tiempo. Gracias, Padre. Y en esta tarde te queremos pedir que no haya nada que nos impida entrar en tu presencia. Te suplicamos que nos perdones todos nuestros pecados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y recibimos por la fe en Él, en nuestro Señor, el perdón de nuestros pecados. Dios Todopoderoso y Eterno, te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo para que seamos vivificados por tu Espíritu Santo, para que tu Santo Espíritu nos revele tu palabra y sea sembrada esta palabra en nuestros corazones y de raíces profundas, unidos a la vid que es Jesucristo, porque apartados de Él nada podemos hacer, y que nos encuentre sirviendo, Señor, y nos encuentre sirviendo a Cristo para que hasta que Él regrese, que tú nos encuentres sirviendo, Señor Jesucristo, hasta que tú regreses. Y Señor Jesús, también te queremos dar las gracias por la vida del apóstol Germán Ponce y por la vida del apóstol Sergio Enríquez, los ministerios Ebenecer, muchas gracias. Y que el apóstol Germán Ponce nos permite estar utilizando este manual de corderitos para que todos podamos ser edificados y seguir creciendo en tu conocimiento hasta llegar a la madurez
en Cristo, Señor. Que nuestro carácter sea transformado al carácter de Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, para que sigamos avanzando hacia la madurez en Cristo y siempre guiados, Señor, por tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues les doy las gracias, hermanos, por haberme permitido entrar en sus casas y vamos a comenzar escudriñando la preciosa palabra de Dios. Estamos viendo en la escuela de doctrina el tema número 6 de la lección 6 del segundo manual, que son los dones del Espíritu Santo 3. Y estamos viendo los dones de poder. Y vamos a hacer un pequeño resumen para recordar las otras clases, pidiéndole al Señor que podamos terminar en esta clase, en esta segunda parte, la lección 6. Pero hasta donde nos permita llegar, lo haremos. El tema que estamos viendo, como vemos, si veas a la lección 6, es los dones del Espíritu Santo, que estamos viendo los dones de poder. En las otras clases ya vimos los dones de revelación y los dones de inspiración, y ahorita estamos viendo los dones de poder. Aquí dice, pues aún no, si vas por favor a 1 Corintios 12, vamos allí a 1 Corintios 12, y ahí vamos a leer del 8 al 10, por favor. Es muy importante que sí leamos la palabra de Dios, y aquí también ahorita se te está mostrando en la pantalla. Y vamos al versículo 8, dice, pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu. Como vemos, Espíritu está con E mayúscula refiriéndose a Dios Espíritu Santo. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Hay más dones, pero los que estamos viendo son los 9 dones que están en estos versículos que acabamos de mencionar. Entonces, vamos a hacer una recapitulación acerca de las otras lecciones que hemos estado también viendo estos dones. Así que es un pequeño, breve resumen. Dice, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, recibimos el beneficio de los dones del Espíritu Santo. Los dones son dados por el Espíritu Santo, como lo dice ahí en 1 Corintios 12:4, que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El que da los dones es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo. El único que hace una obra de edificación en nuestras vidas es el Espíritu Santo, morando en nosotros y con nosotros. Este maravilloso regalo fue recibido el día de Pentecostés, que fue la promesa hecha por Jesús a sus discípulos. Los dones son dados a la iglesia para su crecimiento y edificación, así como lo vemos en Efesios 4:12, que dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el apóstol Pedro también nos decía, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, porque todos, al menos un don hemos recibido, y yo creo que más de un don todos hemos recibido. Primero teníamos que haber recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, para que viniera a morar el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo vendrá a morar donde el Señor Jesús ya es el Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestro corazón. Entonces, sí, la promesa del Padre que sería enviada en el nombre de Jesús a nuestros corazones. Por eso aquí dice el apóstol Pedro, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es que debemos servir siendo buenos administradores de los dones recibidos por la gracia del Espíritu Santo para ministrar el cuerpo de Cristo. Debemos de pedir mucho al Señor sabiduría, que viene de lo alto, sabiduría de Dios, para ser unos buenos administradores, para ministrar al cuerpo de Cristo, ser unos buenos administradores de los dones del Espíritu Santo para ministrar al cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu Santo deben ser anhelados por la iglesia. Estos dones no son para exaltación propia, no es para que el hombre se exalte. De nada nos tenemos que enorgullecer, como lo hemos visto en las anteriores lecciones, sino para poder servir al único que es digno de que lo sirvamos, es al Señor Jesucristo. Y cuando servimos al Señor Jesucristo, tenemos que servir también a nuestros hermanos, los que están en la iglesia, porque esto vino a enseñarnos el Señor Jesús, que dijo que Él nos había venido a enseñar el servicio. Entonces, ya que con estos dones del Espíritu Santo, con ellos se adornará a la que será la esposa del Cordero de Dios. Entonces, ahí vemos que, como acabamos de leer, ya lo leímos, los dones que hay del versículo 8 al 10. Como repetimos, son 9 dones aquí, pero hay más dones que también más adelante veremos otros dones. Pero para estudiar estos 9 dones se clasificaron, se dividieron en 3 grupos. En la Biblia no los clasifica ni los divide en 3 grupos, los pone todos así como los acabamos de leer, todos juntos. Pero para el estudio, para facilitar el estudio, se agruparon en esto, en dones de revelación, en 3 grupos, se agruparon en 3 grupos que son dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. En las otras lecciones vimos los dones de revelación y los de inspiración. Vamos a recordar cómo se han clasificado. Los dones de inspiración, que son los dones de lenguas, son los dones vocales, son dones de lenguas, dones de interpretación de lenguas y el don de profecía. Ahí están 3 dones en inspiración. Luego 3 dones en revelación, dones de revelación que son el don de palabra, de sabiduría, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. Y en el tercer grupo, dones de poder, que es el don de fe, dones de sanidad y don de milagros. Y como en la clase pasada vimos la primera parte de esta lección de dones de poder, hoy esperamos, con la ayuda de Dios, terminarla. Pero es un poco larga, no sé si nos dé tiempo. Como introducción a esta lección vimos que así como en los tiempos de Moisés, Dios les dio bendiciones a su pueblo en Canaán, ahora en nuestros tiempos Dios nos sigue ofreciendo una tierra de bendición que es literal y espiritual, pero al igual que la de Canaán terrenal, hoy Dios envía a su Espíritu Santo para que reparta dones. Recordemos que los dones son regalos entre su iglesia. Así es que comenzamos parte también de lo que se vio la clase pasada. Y dice en esta lección, que la palabra griega que se utiliza para traducir dones es la palabra carisma, que quiere decir regalo.
don de gracia, es decir, que se recibe sin tener mérito para ello, don que involucra gracia, caris, de parte de Dios como el dador de sus dones a los creyentes por las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Esta definición la encontramos en el diccionario Vine. Esto todo lo vimos la clase pasada, que vimos que la palabra poder se traduce del griego dunamis, que significa capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Esa es la palabra poder. Esto es lo que dice el diccionario Strong. Así, si vamos a la palabra dunamis en el diccionario Strong, así está traducido como dunamis, que significa capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Y el único, veamos bien esto, el único que puede llevar a cabo cosas poderosas es Dios. Y que se vio así como dice ahí en Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Recordemos esto, ninguna cosa será imposible para Dios. Y se les llama de poder porque se relaciona con aspectos sobrenaturales que son evidentes para todas las personas. Y en este grupo, como vimos, está el don de fe, el don de sanidades el don de sanidades y de milagros. La clase pasada vimos también el don de fe. Ahí por favor lo pueden repasar, el don de fe, y que también vamos a tocar un poquito este don, porque es muy importante la fe para la sanidad. Y como veíamos aquí, ¿qué es fe? Una firme persuasión, convicción basado en el oído. Entonces, que también está esto en el diccionario Strong, esto indica que este tipo de don produce en el creyente una firme convicción y un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Y si recordamos lo de la clase pasada que tiene relación también con lo de esta clase, es que la fe obra para sanidad y salvación. Eso también lo vimos la clase pasada. También vimos que trae arrepentimiento, la fe, y también vimos que trae arrepentimiento y sanidad. Por eso dice obra para sanidad y salvación. Esto es muy importante. Es un breve resumen de la clase pasada. Y hoy comenzamos con los dones de sanidad, don de sanidad. Y como lo vemos aquí, si se fijan así, dice en 1 Corintios 12:9, ahí dice, a otro fe por el mismo espíritu, que fue el que vimos la clase pasada, a otro, aquí están, dones de sanidad, que es lo que vamos a ver en este momento, por el único espíritu. Entonces vamos a comenzar el estudio. Sanidad viene de la palabra griega iama, que es la palabra griega, y ama, que significa una sanidad, el resultado del acto. También lo encontramos en el diccionario Strong. Es indicando que el resultado de esto don es sanidad, una manifestación maravillosa para bendición de la iglesia. En verdad, este don bendice mucho a la iglesia porque la iglesia recibe sanidad. La unción para sanar es una porción del poder de Dios que juntamente con el don nos capacita para llevar a cabo la sanidad. Es como una parte del poder de Dios usándonos como un instrumento en sus manos para glorificar el nombre de Dios. En el don de sanidad fluimos. Dios nos usa poderosamente como instrumentos para traer sanidad a la otra persona. Las características de este don, ¿cuáles son? Puede ser aplicado en todos. Vamos a verlo. Estas son las características. Un día Jesucristo se encuentra enseñando y la Biblia menciona que con él estaba el don de sanar. Vamos a verlo.
vamos a buscarlo y vamos a ver que esto que estamos diciendo está en la Biblia. Si por favor me acompañas a Lucas, al Evangelio de Lucas 5:17. Ahí fíjate cómo dice, ya lo tenemos en Lucas 5:17, por favor. Y cómo dice, Jesús sana a un paralítico. Ahí lo vemos. Qué extraordinario está todo esto, el poder ir estudiando los versículos. Miren, veamos aquí. Dice en Lucas 5:17, un día que él, o sea, Jesús, aquí Jesús, un día que Jesús estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y por favor, ve lo que continúan, dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Qué les parece? Entonces, lo que acabamos de decir en la parte de arriba, dice, continúa en el 18, y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Vamos a ver cómo obró el poder del Señor que estaba con Jesús para sanar. Vamos a ver un milagro de sanidad. Es muy importante alimentar nuestra fe con la palabra, porque la palabra de Dios, al oírla, nos da fe. Por eso ahí dice, porque el oír la palabra de fe, porque el oír la palabra de Dios nos da fe. Y aquí dice en el 19, y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron en una camilla a través del techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Traían a este paralítico, a un hombre paralítico, pero había tanta gente que no podían atravesarla, entonces mejor subieron al techo, quitaron el techo y bajaron por ahí la camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo, ¿qué vio Jesús? Fíjense cómo es importante la fe para recibir milagros. Lo vamos a ver vez tras vez ahorita. Dice, y viendo Jesús, ¿qué dice? Viendo Jesús, qué tan importante es que nosotros tengamos fe también para recibir milagros. Y aquí está, viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discutir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? Fíjense cómo dice aquí que Jesús sabía lo que estaban pensando. Jesús sabe tus pensamientos y los míos. Y dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y era lo que recordamos. Jesús primero limpia nuestro interior para luego, pues esto se va a manifestar también en sanidades, pero Jesús primero limpia nuestro interior. Y entonces aquí dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús tiene autoridad, es el único que tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, aquí hubo, al instante está la sanidad. Como vemos, el poder del Señor estaba con Jesucristo para sanar. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en el que había estado acostado y se fue a su casa, ¿qué? Glorificando a Dios. Debemos de ser agradecidos con nuestro Dios y darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios, porque es de Él quien recibimos todas las sanidades. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Hasta el día de hoy seguimos viendo estas cosas extraordinarias porque Dios vive, porque Jesucristo murió, sí, pero resucitó y está sentado a la derecha del Padre.
y Él envió a la iglesia para que hiciéramos las mismas cosas que Él hizo. Y aquí como vemos, y bueno, y dice, y aún mayores porque yo ya voy al Padre. Y dice, y con esto se observa que Jesús actuaba según la unción que se movía en un momento determinado. Y Jesús se pasaba muchas horas siempre orando, buscando y siempre hacía la voluntad del Padre. Entonces, aquí como vemos, con esto se observa que Jesús actuaba según la unción que se movía en un momento determinado. Porque vamos a ver que el don es en el que fluimos. Y ahorita vamos a ver que el don no es propio a la persona, es en el poder que fluimos. ¿De quién viene el don de sanidad? Viene del Espíritu Santo, como vamos a pasar ahorita al segundo punto. Entonces, viene del Espíritu Santo. Como vemos, las características de este don. Uno, ya vimos, puede ser aplicado en todos. Dos, viene del Espíritu Santo. El don no es inherente, quiere decir que no es propio de la persona. Cuando Jesús sanaba era porque salía poder de Él. Y esto es lo mismo. El Espíritu Santo fluye y el poder de sanidad es en el poder del Espíritu Santo en que sanan las personas. Nosotros tan solo somos instrumentos por el cual fluye el poder del Espíritu Santo. Aquí lo vemos en Lucas 6:17, dice, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos. Esto lo estamos viendo en Lucas 6, por favor, acá si me acompañas a Lucas 6. Ahí lo tienes, Lucas 6. Vamos más allá, en donde vemos que Jesús predicaba a una gran multitud. Ahí lo estamos viendo. Y dice que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle. Fíjense, habían ido para oír las enseñanzas de Jesús y para ser sanados. Porque en la incredulidad no se va a buscar ser sanados. Lo vamos a ver ya casi al final de la clase. Que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos también eran curados, como ven. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Hay veces que la opresión es la que trae la enfermedad. Entonces, al venir al encuentro de Jesús, recibimos sanidad. Pero fíjense cómo aquí dice, habían venido para oírle. Primero oyeron la enseñanza, oían la palabra de Dios, oían a Jesús, porque Jesús dijo, las palabras de Dios yo hablo, porque lo que he oído de mi Padre es lo que yo les hablo. Entonces, primero oían la palabra de Dios y venían a Él para ser sanados. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, porque lo vamos a ver ya casi al final, como la duda impide recibir la sanidad. Entonces, aunque Cristo fue investido de poder de lo alto, no actuaba por sí mismo. Se recuerdan que Jesús, cuando fue a ser bautizado por Juan el Bautista, no porque él necesitara arrepentirse, porque Jesús nunca pecó, pero él dijo que para que se cumpliera toda la ley, él fue a Juan el Bautista, y cuando salió de las aguas, se abrieron el cielo y vino la plenitud del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús.
¿Dónde fue derramado la plenitud del Espíritu Santo? Sobre el Cordero de Dios. Así es que aquí vemos algo muy importante, que primero para recibir la unción del Espíritu Santo, para recibir la promesa del Espíritu Santo, primero tiene que estar Jesús en nuestro corazón. Estamos viendo la comparación, ¿verdad? Al salir Jesús de las aguas, se abrieron los cielos y descendió la plenitud del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué tan importante es esto? Primero, rendirle nuestra vida a Jesús y que Él sea el Señor, que Él gobierne nuestras vidas y que sea nuestro Salvador personal. Y como punto 3, y como vemos aquí bien claro, dice, aunque Cristo fue investido del poder de lo alto de lo que estamos viendo, no actuaba por sí mismo, sino que se movía dentro de la voluntad de Dios. Y vemos cómo Jesús siempre hizo esto. Él nos vino a enseñar la voluntad del Padre. Él siempre nos mostró el camino, igual. Él tenía comunión con su Padre. Y como lo vemos ahí también en el Evangelio, el Padre amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre. Y había una comunión preciosa entre ellos, siempre íntima. Y Jesús vino en todo momento a hacer la voluntad del Padre. Y aquí tenemos otro punto de lo que, como decimos aquí, caracteriza al don de sanidades. ¿Cuál es? Es tener la certeza que Dios va a sanar. Era lo que decíamos aquí, que fíjense aquí, como dice, qué tan importante, aquí dice que Jesús vio la fe de ellos, ¿se recuerdan? En el 5 dice, en la que estábamos viendo, que puede ser aplicado en todos, pero los que tienen fe, porque los que no tienen fe no van a recibir nada. Aquí, como vemos, viendo Jesús, la fe de ellos. Y como vemos en este punto, tener la certeza, que es otra de las características de este don, es tener la certeza que Dios va a sanar. La característica de este don es que Dios va a sanar. Si yo voy a orar por una persona, pero el mismo que está orando, que voy a ser el instrumento, dudo, pues imagínense, entonces el que va a recibir. Pero Dios usa la fe tanto del que ora, también como también usa la fe del que va a recibir. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Por eso en el ministerio del evangelismo es usado mucho este don. El de fe, acompañado también, este don de sanidades va acompañado mucho con el don de fe. Y miren, veamos aquí este punto, el tener la certeza que Dios va a sanar. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo fue usado por el Espíritu Santo. Vemos aquí algo muy importante. No dice que Pablo lo sanara, dijo, fue usado. Pablo fue usado por el Espíritu Santo para efectuar una sanidad. Somos instrumentos. Entonces aquí dice, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo fue usado por el Espíritu Santo para efectuar una sanidad asombrosa en un hombre que era cojo de nacimiento. ¿Tú te lo puedes imaginar? Este hombre era cojo de nacimiento, no había caminado. ¡Qué milagro! Es un milagro de sanidad, en que el don de sanidad fluyó en Pablo. Y aquí vemos, escuchaba a Pablo nuevamente, lo importante de oír la palabra. Porque ¿cómo creerán si no han oído? Y no han oído porque no hay quien les predique. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuevamente, ¿qué estamos viendo aquí? Que Pablo estaba predicando la palabra y esto lo estaba escuchando el cojo de nacimiento. Y dice, estaba escuchando hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que él tenía fe para ser sanado. Nuevamente, ¿qué vio Pablo en él? La fe. Porque si estás viendo que no va a creer, o sea, no va a recibir. Ahorita lo vamos a aclarar un poquito más esto que estamos explicando. Entonces,
recordando que el don de fe que se vio en el punto 1, que era el que vimos la primera clase, como vimos en la clase pasada, pues en la primera parte de esta lección, en el que la fe es una firme persuasión, fe es una firme persuasión, convicción basado en el oído. Es muy importante tener fe para ser sanado, porque lo contrario de la fe es la incredulidad. Y si no hay fe, pues ¿cómo vamos a recibir? Bien lo decía el apóstol Santiago, en Santiago 1:6 dice, pero que pidan con fe sin dudar, porque donde ya estamos dudando, pues entonces tenemos doble pensamiento, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echado de una parte a otra. Y fíjense lo que dice ahí en el versículo 7 de Santiago 1. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué tal? Si dudamos, ¿cómo vamos a recibir? Tanto en los evangelios como en el libro de Hechos nos marca este importante hecho, que para recibir tenemos que creer. Miren, vamos a verlo, lo acabamos de ver en el libro de Hechos y ahorita también lo vamos a ver en el evangelio de Marcos. En los evangelios se marca esto mucho. Dice en Marcos 10:48, dice, y muchos, vamos por favor ahí en Marcos capítulo 10, por favor si me acompañas, y ahí nos vamos a bajar hasta el capítulo, hasta el versículo 48 y vemos a ver que está hablando aquí, es Marcos. Si es Marcos 10:48, en donde Jesús sana a Bartimeo el ciego. Aquí vamos a ver otro milagro. Y dice, y muchos le reprendían para que se callara. ¿Pero qué gritaba Bartimeo? Pero él gritaba mucho más, o sea, él lo querían callar, pero él tenía fe en el Hijo de Dios. Y vemos otra cosa, él fue a buscar a Jesús porque él tenía fe en él. Y vemos aquí, él no se avergonzaba de ir a buscar a Jesús. Aquí dice, y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, fueron a llamar al ciego y le dijeron, anímate, levántate, que él te está llamando, que él te llama, él te llama. Así hoy Jesús quiere lo mejor para ti, pero necesitamos la fe. Y fíjense cómo dice, y recordemos que la fe es don de Dios y que Dios es el que lo da. Entonces pidamos, podemos pedir que Dios aumente nuestra fe, que Dios nos dé esa fe para recibir milagros también. Es lo que hemos estado diciendo, decía Pablo, y anhelar los mejores dones, lo puedes anhelar, se lo puedes pedir a Dios. Y aquí, porque eso fue lo que el padre también del muchacho que estaba endemoniado, su hijo estaba endemoniado, recordemos el padre que tenía un hijo que estaba endemoniado, y que le dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué le contestó el padre? Creo, como le dijo el padre ahí en el muchacho, aumenta mi fe. Fíjense, porque Jesús así lo dice, al que cree, y eso lo dijo el Señor Jesús, al que cree, porque le dijo el padre del endemoniado, ahorita vamos a ir ahí a ese, al que cree, vamos a ese capítulo un momentito, todo le es posible, dijo el Señor Jesús, ahí en Marcos 9, por favor, ahí en Marcos 9, y para que veamos ahí la importancia de la fe también, y fíjense cómo dice aquí Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente
el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, es muy importante y sí le podemos pedir al Señor Jesús que nos dé. Fíjense cómo aquí lo dice. Jesús le dijo, ahí le dice Jesús, porque aquí el Padre le dice, aquí si recordamos este hecho, el padre del muchacho que tenía un espíritu inmundo fue y le pidió ayuda a Jesús. Por eso Jesús le dijo, se lo trajeron a Jesús y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y cayendo a la tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces esto sigue siendo hasta el día de hoy. El ministerio de Jesús sigue siendo hasta el día de hoy, liberando al que está cautivo, liberando al que está oprimido por Satanás, por los demonios y por espíritus inmundos. Aquí dice en Marcos 9:22, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, porque Satanás lo que quiere es no quiere la salvación, no es para nada misericordioso y lo que quiere es que todo el hombre pues vaya a la perdición eterna. Dice, aquí entonces le dijo otra vez el padre del muchacho y a Jesús, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes, imagínense, pues sabía que ahorita todavía no tenía mucha fe, ¿no? Porque si tú puedes, le está diciendo a Jesús, al Hijo de Dios, que es poderoso, es todopoderoso, porque Jesús es Dios. Entonces le dice, pero que también recordemos que sí, Jesús es Dios, pero todo esto lo hizo en el poder del Espíritu Santo, como lo hemos estado viendo. Entonces le dijo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús le dijo, qué misericordioso es Jesús. Y cómo le contestó amablemente, ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Aquí otra vez, todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces, como vemos, es tan importante esto de creer para poder recibir. Entonces, aquí en el de Marcos 10 que estábamos viendo, vamos a leerlo y dice, y muchos lo reprendían para que se callara. Estamos viendo a Bartimeo, estamos viendo al 10:48, el milagro de Bartimeo. Entonces, y quiero decirle que todo esto es real, no es inventado, no es fantasía, es real. La palabra de Dios tiene historias verdaderas, son reales. Entonces, fueron hechas en su momento, pero son reales. Y no son ficción. Y aquí vemos en Marcos 10:48, como dice, y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más. Le hablaba al Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesucristo lo mandó a llamar, y él, arrojando su mano, es 10. Y aquí vemos, y Jesús lo mandó a llamar. Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Llamaron al ciego diciéndote, anímate, levántate que él te llama. Y arrojando su manto en el 10:50 dice, se levantó de un salto y fue a Jesús. ¿Qué tal? Así, no lo pensó más. Me está llamando Jesús, yo voy a su llamado. Así debemos de acudir al llamado de Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Es importante decirle a Jesús, ¿verdad? Al Señor Jesús. Siempre Jesús, para realizar las sanidades, decía, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, cuando nosotros vamos a orar por una persona y se nos acerca, pues le preguntamos, ¿qué quieres que haga Jesús por ti? Y entonces el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe, ¿qué? Tu fe te ha sanado. Primero creyó en Jesús y esto también trajo sanidad y al instante recobró la vista y le seguía por el camino.
Entonces, como vemos, esto es tener la certeza que Dios va a sanar. Fíjate, la certeza que tenía Bartimeo, como le dijo, que recobre la vista. Pero si estamos dudando, ¿cómo vamos a recibir? Es tan importante creer para poder recibir la sanidad. Entonces, también ahí en el libro de Hechos, como estábamos viendo, esto lo vimos, porque estábamos viendo que tanto en el libro de Hechos como en el Evangelio, es muy importante tener fe. Estábamos viendo el milagro que hizo Pablo para que recibiera sanidad del cojo de nacimiento. Si recuerdan, vamos otra vez a de Hechos 14, que lo interrumpí un poquito ese milagro. Hechos, vamos al libro de Hechos 10, 14. No, perdón, Hechos 14, 10. Ahí están en Pablo y Bernabé en Iconio. Y luego aquí está Pablo y Bernabé en Listra. Y aquí comenzábamos, otra vez lo vamos a retomar el milagro. Y aquí dice, y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de sus pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Esto es la versión de la Biblia de las Américas. Y escuchando hablar a Pablo, primero oír, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies, y dio un salto y anduvo. Fíjense nuevamente como aquí dice, ya que vio Pablo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y anduvo. Un cojo de nacimiento. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si tú ahorita tienes una enfermedad que te han dicho que es incurable o todo esto, ven a Jesús, acércate creyendo para poder recibir la sanidad. Aquí dice, cuando Dios usa a una persona para llevar sanidad a otra, tiene la certeza de que sanará. Tanto el que va a orar como el que va a recibir. Es muy importante tener la fe. Si el que va a orar no tiene fe, ¿cómo? Por eso es tan importante estar siempre en comunión con Dios, orar cada mañana, buscar del rostro de Dios, porque nosotros no nos bastamos a nosotros mismos, necesitamos de Dios, somos los necesitados. Es para hacer la obra de Dios, no la podemos hacer en nosotros. Bien decía Jesús, que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, porque apartados de Él nada podemos hacer. Entonces, qué tan importante siempre es esto. Y también ahorita vamos a continuar, ya, a ver si podemos acabar, porque todavía falta el don de milagros. Aquí en Primera de Corintios 12:10 vimos, vamos a ver, estamos viendo los dones de poder, ¿se recuerdan? Los dones de poder. Entonces, que ya vimos el don de fe, el don de sanidades, y ahorita vamos a ver el don de milagros. Aquí en Primera de Corintios 12:10 dice, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Pero ¿cuál es el que estamos viendo aquí? Otro poder de milagros. Vamos a leerlo completo. Primera de Corintios 12:10 dice, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Lo que corresponde a lo que estamos viendo a la lección es don de milagros, aquí lo vemos, poder de milagro. El término milagro en este versículo se traduce de la palabra griega dunamis, que quiere decir poder, capacidad inherente, o sea, no es propia,
no quiere decir poder de nosotros, es inherente. Se usa de obras de origen y carácter sobrenatural, por eso dice que es inherente, o sea, que no es propio de la persona, es inherente, no es nuestro, es que dice aquí bien claro, se usa de origen y de carácter sobrenatural, que no podría ser producido por agentes y medios naturales. Esto está en el diccionario Strong. Ahora, el cristiano que tiene el don de milagros, el cristiano que ha recibido ese don, el cristiano que fluye en ese don, tiene la capacidad de hacer obras sobrenaturales por medio del poder del Espíritu Santo. Nuevamente, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. El poder no es del hombre, el poder es del Espíritu Santo. Así es que ¿de qué nos vamos a gloriar? Pues de nada. Y la gloria tiene que ser siempre dada a Dios, como vimos ahí, y glorificaban a Dios por las obras, por los milagros. Los milagros que Dios hace por medio de sus vasos, tú y yo somos vasos donde viene el poder de Dios, donde viene la gracia de Dios y fluye hacia otras personas. Aquí, como vimos, los milagros que Dios hace por medio de sus vasos son realizados con propósitos específicos, los cuales pueden ser, y vamos a ver estos, a ver si acabamos, porque está larguito. Aquí, ¿cómo puede ser? Para mostrar el poder de Dios. Este don de milagros, nuevamente, no es para que se empanezca ningún hombre, ni darle, ni a ninguna institución, ni nada. Este don de milagros es para mostrar el poder de Dios. En Éxodo 9, vamos por favor ahí a verlo, cómo es para mostrar el poder de Dios. Aquí en Éxodo 9:22 dice, y el Señor dijo a Moisés, esto es para que se realizara una plaga. Aquí estamos hablando de las plagas que Dios envió para que dejaran ir al pueblo de Israel, de Egipto. Y dice, y el Señor dijo a Moisés, por favor, si me acompañas al Antiguo Testamento, en Éxodo 9:23, y dice aquí, Éxodo 9:22, por favor, ¿cómo es? ¿Para qué estamos viendo el don de milagros? El don de milagros. Aquí está, por favor, ahí como dice en el 9:23. Dice, y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, cayó fuego sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo granizo muy intenso y fuego centelleando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. Y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, esta vez, porque reconoció que había pecado, el Señor es justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rogad al Señor porque ha habido ya suficiente truenos y granizos de parte de Dios. Reconoció de quién era el poder, de Dios. Suficientes granizos de parte de Dios y os dejaré ir y no os quedaréis más aquí. Y continúa aquí. Rogad al Señor, como estábamos viendo aquí. Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, esta vez he pecado, el Señor es justo y yo voy
y yo y mi pueblo somos los impíos. Rogad al Señor, porque ha habido ya suficiente truenos y granizos de parte de Dios. ¿Qué estamos viendo? Es para mostrar el poder de Dios, de parte de Dios. Y os dejaré ir, y no os quedaréis más aquí. Y Moisés dijo, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor. Moisés iba a ser usado en el poder de Dios, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepan que la tierra es del Señor. ¿Qué era este milagro? Era para mostrar el poder de Dios. Aquí lo vemos, era para mostrar el poder de Dios. Y esto fue lo que dijo Moisés. En cuanto a, dice, y Moisés dijo, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepan que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no teméis al Señor tu Dios. ¿Qué tal? ¿No crees que nos has engañado, Faraón? Porque así lo dice, en cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no teméis al Señor. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espigas y el lino estaba en flor. Pero el trigo y el centeno no fue destruido por ser tardíos. Y salió Moisés de la ciudad, de la presencia del faraón, y extendió sus manos al Señor. ¿De quién fluyó el poder? Al del Señor. Y dice, extendió sus manos al Señor, y los truenos y el granizo cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero como Moisés le había dicho, ¿no? En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no teméis al Señor, porque cuando tememos hay arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces dice, pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez echó para atrás, y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Y se endureció el corazón del Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor había dicho, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Entonces, como vemos, don de hacer milagros es para mostrar el poder de Dios, algo que no puede ser hecho, o sea, más que por el poder de Dios. Y aquí también lo vemos en el Evangelio de Juan. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ahí, por favor, si me acompañas a Juan 9, al Evangelio de Juan, capítulo 9, por favor. Juan 9, me voy a ir un poquito más rápido. Aquí Juan 9 dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Otra vez vemos un ciego de nacimiento. Don de hacer milagros es para mostrar el poder de Dios, y lo dice el mismo Señor Jesucristo. Aquí dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Estamos viendo aquí, poder de milagros es para mostrar el poder de Dios. Aquí lo vemos. Entonces aquí dijo el Señor Jesús. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y como vemos aquí, dice, Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué tal? Entonces, el don de milagros también es para mostrar el poder de Dios. Punto 2, es también para definir al pueblo que duda. Recordemos que el que duda no va a recibir cosa alguna, pero en este pasaje también que vamos a ver se encontraban Elías y los profetas de Baal. ¿Sí lo recuerdan? Eso es ahí en el libro de Primera de Reyes 18:20, vamos a leerlo. En este pasaje se encontraban Elías y los profetas de Baal. Esto sería una prueba decisiva para afirmar la manifestación del Dios verdadero. ¿Qué tal? Ahorita vamos a verlo. Los profetas de Baal derrotados. Acab envió mensajes a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, miren lo que dijo Elías,
¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Nuevamente, no podemos tener dos pensamientos, dos opiniones. Si el Señor es Dios, seguidle. Esto nos está hablando bien claro hoy. Si es el Señor, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. ¿Qué va a mostrar? Para afirmar la manifestación del Dios verdadero. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra a Elías. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, está hablando Elías, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces, invocad el nombre de vuestro Dios, y está con D minúscula. Para escribir Dios, cuando nos referimos al Dios verdadero, todo va con mayúscula. El Dios de este siglo va con minúscula. Satanás, Dios de este siglo, va con minúscula. La palabra de, aquí vemos como dice, entonces invocad vosotros a vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor, va con mayúscula. Y el Dios va con mayúscula porque es el verdadero, que responda por fuego, dice, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena, Elías, sí, la idea es buena. El pueblo respondió. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un novillo para vosotros, preparando primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, el Dios chiquito con D minúscula, el Dios con D minúscula. Invocaron el nombre de Baal y entonces dice aquí, y Elías dijo a los profetas, escoged un novillo y vosotros preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y les decía, Elías les decía a estos 400 profetas, oh, Balal, respóndenos, pero no hubo ni voz ni nadie. Y ya Elías se empezaba a burlar de ellos y les dijo, clamad en voz alta, pues es un Dios. Fíjense cómo Dios está con D minúscula. Tal vez estará meditando o se habrá desviado. ¿Cómo ven? Pues estaba burlando del Dios falso. O estará de viaje y quizás esté dormido y habrá que despertarlo. Recordemos que nuestro Dios no duerme, no dormirá el que te guarda. Dios es espíritu, no duerme. Entonces aquí como vemos, como Elías estaba burlando de ellos. Y gritaban a grandes voces, estos 400 profetas, quiero decirles que estos 400 profetas gritaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban, según su costumbre, con espadas, lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero no hubo nadie, no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó y reparó el altar que había sido derribado. Y Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra
del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semillas. Y dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y después dijo, hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Imagínense, estaba cayendo, le estaban echando agua. Y añadió haciéndolo por tercera vez y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, veamos las palabras de Elías. Dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas las cosas por palabra tuya. El poder de Dios iba a fluir a través de Elías. Y veamos, y respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces, ¡pum!, cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y lamió el agua de la zanja. Ese es el Dios que yo predico, el Dios todopoderoso. Y cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Sison y allí los degolló. ¿Qué les parece? Entonces ya llegamos a la hora, ya aquí tengo que parar. Pero entonces estamos viendo ahorita y vamos a continuar la próxima clase viendo esto, el don de milagros que nos falta. Y aquí nos quedamos porque está esto, pero hermosísimo y qué tan importante para aprenderlo. Entonces aquí es para aprender de la palabra. Aquí dice mostrar el poder de Dios, don de milagros, y vamos a ver para las siguientes clases los siguientes. El de confirmar la fe del discípulo, confirmar la palabra, ya sería por último la conclusión, pero ya no nos da tiempo ahorita porque todavía faltaría todo esto. Tenemos unos minutitos, pero no, ya no va a dar mucho tiempo. Entonces, resumiremos poco y ya para también terminar será para la clase próxima porque hay que orar todavía. Pues le damos gracias a Dios por esta lección y por su palabra. Primeramente por la palabra de Dios que nos permite estar en este tiempo. Pues vamos a orar al Señor y pedirle que nos dé sabiduría y que podamos ser usados, que nos dé sabiduría para poder administrar correctamente estos dones, como era lo que veíamos en un principio. Pues nosotros somos administradores de la gracia y con la ayuda de Dios terminaremos la próxima clase. Aquí como vemos en Primera de Pedro, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y como han oído, si hay una persona a la que tú has invitado ahí en casa o le has compartido y ahorita está allí en casa viendo, o cualquier persona que por la gracia de Dios vea también este video y nunca ha hecho al Señor Jesús, nunca le ha pedido o suplicado al Señor Jesús que venga a morar a su corazón.
porque vemos aquí vez tras vez cómo Jesús es el Señor y es misericordioso. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de Él y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Vamos a hacer una oración, pero si a ti te está llamando el Espíritu de Dios en tu corazón, te está revelando que Jesús es el Hijo de Dios, que es por Él, por Jesús, por el cual es la única persona que podemos ser salvos y recibir el perdón de nuestros pecados, como lo vimos también en esta lección. Ven a Jesús y no lo retardes más. Solo Jesús tiene el poder para perdonar pecados y por medio de Jesús llegar a Dios. No hay otro camino, no hay otro modo. Entonces, vamos a pedirle, yo te invito a ti, joven señorita, que si es por la primera vez que estás oyendo un mensaje como este y nunca te has acercado a Jesús para pedirle que te perdone tus pecados y que suplicarle que entre a tu corazón, hoy es el día, estamos viviendo un tiempo de gracia, hoy es el momento, no lo retardes, no lo retardes. Así como también Elías dijo, Él es el único Dios verdadero y ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que por Él crea, y todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Jesús, no lo retardes. Vamos a orar, vamos a acompañarlos, pero Jesús ve tu corazón y si hay arrepentimiento, Jesús te perdonará. Vamos a orar, créelo. Dios Todopoderoso y Eterno, en esta tarde te suplicamos que nos perdones todos nuestros pecados. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú diste tu vida por mí, porque yo no me podía salvar por mis obras, ni por una religión, ni por haberme bautizado. Pero hoy yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que me amas y que diste tu vida por mí. Perdóname, Señor Jesús, todos mis pecados. Y hoy te suplico que tú vengas y tomes el trono de mi corazón y que gobiernes mi vida. Ven, Señor Jesús, te lo suplico, perdóname por medio de tu sangre preciosa todos mis pecados. Límpiame, lávame y purifícame. Y crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo, que te busque, que te ame. Señor Jesús, te suplico que tú vengas y seas mi Señor y mi Salvador personal. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, te lo suplico. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres misericordioso. Yo me rindo a tu señorío. Tú gobierna mi vida. Toma el trono de mi corazón y sé tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. Y te ruego que envíes la promesa del Padre y que en tu nombre envíes tu Espíritu Santo para que podamos llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Te lo suplico, Señor Jesús, en tu nombre. Y te doy muchas gracias, Señor Jesús, porque ahora al creer en ti, tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Y hoy me das la certeza de mi salvación eterna por creer en tu nombre. Muchas gracias, Señor Jesús, muchas gracias. Y hoy vamos todos juntos a orar para que Dios nos ayude a ser buenos administradores de la gracia, que fluya su Espíritu Santo y nos ayude para que todo esto sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Padre Santo, te damos muchas gracias por la manifestación poderosa de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, te suplicamos que nos llenes,
y que tú nos guíes a ser sabios para que podamos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Te lo suplicamos, Espíritu Santo, que por ello, Señor, fluya tu poder por nosotros, fluya tu poder, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y fluye en nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, fluye en nosotros, te lo suplicamos. Y que seamos buenos administradores de los dones que tú nos has dado, Señor, en los cuales fluimos, que son tuyos, son dones tuyos, Señor, y que seamos buenos administradores de la gracia para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Te lo pedimos todo esto, Padre Santo, que venga la unción poderosa de tu Espíritu y que nos llenes. Llénanos, Espíritu de Dios, llénanos. Pues lo que queremos es honrar a Jesús y que Jesús sea glorificado en nuestras vidas, glorificar a Jesús. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos das en tu presencia. Nos abrimos a la acción de tu Espíritu Santo. Vivifícanos conforme a tu Espíritu. Llénanos, Señor. Derrama de tu fresca unción, derrama dones, Señor, sobre nosotros, conforme a la voluntad de tu Espíritu. Hoy nos rendimos a tu señorío, nos rendimos, Señor Jesús, y te pedimos que nos uses para la gloria, para la honra y alabanza de nuestro Dios. Te lo suplicamos, Señor Jesús, unidos a ti, la vid verdadera, porque separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor Jesús, por llamarnos por nuestro nombre a servirte. Todo esto te damos las gracias, el honor y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues hemos terminado por hoy. Por favor, no dejes de conectarte el próximo miércoles. Y si ya Dios nos lo permite en una forma presencial, lo haremos en el lugar donde Él nos ha permitido que empecemos a reunirnos presencialmente. Le damos las gracias a Dios y le ruego al Señor Jesucristo que te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su bendita paz. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Gracias. Pues que tengas una muy bendecida noche y recuerda que el que te guarda no duerme, así como dice el Salmo. Que tengas una noche, confía en Dios y reposa en Dios. Que la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Buenas noches.